Hola, bienvenidos todos, buenas tardes. A nombre del Centro Comercial Santa Fe y del periódico Vivir en el Poblado, los saluda Juan Felipe Quintero, yo soy el editor del periódico. El periódico salió hoy, lo tienen en sus puestos, está calientico todavía, salió de la rotativa esta madrugada. Tenemos información relevante, entretenida, importante, como procuramos cada semana trabajar para ustedes. Nos esperan, por favor, todos los jueves en sus casas o en lugares como estos. Vivir en el Poblado es una marca que lleva 28 años circulando en este sector de la ciudad con una meta de hacer periodismo útil para vivir bien. Así que los invito a que, ya que cogieron el periódico, se lo lleven para las casas. La idea es que les dure el fin de semana completo. También estamos en nuestro sitio web, vivirenelpoblado.com, y hoy pues estamos en desarrollo de otra de nuestras actividades en alianza con Santa Fe, y es generar conversatorios de utilidad para todos. Yo estoy seguro de que el 99.6% de ustedes conoce a nuestras invitadas de hoy. No fue sino llegar y ver que todo el mundo las quería saludar, que todo el mundo las recordaba con cariño. Eso creo que las hace sentir a ustedes muy bien. Son nuestras invitadas especiales hoy para un tema muy importante. También tengo, no invitada, sino colada a la fuerza, una garganta que está a punto de desfallecer. Espero que le tengan paciencia. Tengo una tos que el señor que está taladrando en la calle del frente de mi edificio llamando una carta de protesta porque no lo dejo escuchar su taladro. Así que espero comprendan este avatar de salud. Pero la vamos a pasar bien, vamos a aprender mucho. Tenemos, como les decía, dos invitadas de lujo para un tema importante que es niñez y dignidad y educación. Esta mañana conversábamos y la primera pregunta que me saltó es, estamos hablando de dignidad. Esa es una palabra bastante seria cuando uno habla de dignidad de cualquier persona, pero más aún de los niños. Yo dije, esto es en serio, esto es delicado, esto es importante. Las profes me dijeron, pues revisemos el concepto de dignidad, así que en un instante no tienen que levantar la mano ni venir aquí, cada uno piense a ver si al final nos encontramos, y me estoy comportando como un profesor. Cada uno piense para cada uno qué quiere decir dignidad, y luego piense en su niño cercano o en el niño que fueron o en el niño que quisieran tener, en ese término de dignidad. Para el 0.3% de las personas que no conocen a nuestras invitadas, pues son Laura y Ana Isabel, las hermanas Duque Hernández, pues nada menos que fundadoras del Waldorf Isolda Echavarría, un colegio que para exalumnos, para padres de familia, para personas cercanas y no cercanas y egresados de otras partes, es un colegio y es una marca que ha estado pues en el uso de todo el mundo. Yo no soy del colegio, yo estuve en otra institución, pero ese nombre siempre estuvo como referente, como otra referencia, como otra metodología, y eso lo vamos a hablar aquí. Profes, bienvenidas. Ellas, con ayuda de todos, se van a sentir más tranquilas. Me decían, no estamos habituados a esto, pero yo les dije, pues nos vamos a sentar a conversar como que fuera un café y la gente nos va a estar viendo. Y ya, eso es lo mismo. Mis compañeros en un ratico van a pasar por sus puestos y les van a ofrecer un formato de preguntas. Eso suena muy grande, pero es un papelito donde ustedes pueden escribir preguntas para las profes de temas particulares. Vamos a cuidar, por supuesto, la intimidad, vamos a quitar el pito y no vamos a pedir el nombre, simplemente pregunten lo que quieran. Es la metodología nuestra cada semana, cada 15 días acá, en la que ustedes, el público, con una preocupación particular, con una duda personal, pues la ponen en manos de expertos y generamos una especie de consultorio. ¿Está bien que les diga profes? ¿Se sienten cómodas con eso? ¿Doctoras? No. Ave María. Ana y Laura. Muy bien.
Bienvenidas, espero que la pasen bien. Vamos a conversar un rato de lo que ustedes saben. Y lo que yo primero quisiera destacar y que compartiéramos con todos, y los que las conocen pues se sabrán la historia, pero no sobra recordar ese valioso momento y ese valioso proceso de la fundación del colegio. Ahorita en la conversación saltó el nombre de la señora Benedicta Zurnieden. Ese nombre lo hemos tenido también en el Valle de la Aburrá muy presente. No mencionar sino el Museo del Castillo, también mencionar el Parque de Ditaires, para saber que es una persona que aportó mucho a esta sociedad y sin duda, aparte de los lugares que menciono, hoy convertido en museo y hoy convertido en un parque recreativo, pues también estuvo el colegio. ¿Cómo fueron esos años, ese proceso? Y me contesta la que quiera, será la más valiente la que hable de primera y ya se quitará el miedo escénico, romperá el hielo. ¿Cómo fue el proceso de fundación del colegio? ¿Cómo fue el proceso? A los que están por allá atrás los invito a que se acerquen. No hay examen hoy, no les vamos a preguntar a los que están más cerquita, así que una se paró y se fue, lo siento. Vengan para que estemos juntos, que le saquemos mayor provecho a esta tarde. Entonces, la que quiera contestar, bienvenida la memoria, bienvenida la nostalgia, bienvenidos los buenos recuerdos. ¿Cómo fueron esos años que le dieron vida al colegio? Para comenzar con un poco de historia con respecto a lo del colegio, la fundación del colegio, primero quiero darte las gracias. Bueno, Y no solamente a ustedes. ti, sino también a todos los que están presentes en este instante, en este compartir de experiencias respecto a lo que es el trabajo que hemos llevado a cabo con los niños y con la infancia. Para hablar un poco de la historia, debemos remontarnos mucho tiempo atrás, cuando éramos estudiantes de educación preescolar, porque fue justo allí, sin haber terminado todavía nuestra carrera, que tuvimos la posibilidad de recibir una charla acerca de lo que era la pedagogía Waldorf. Éramos estudiantes de educación preescolar y había algo que teníamos muy claro: no queríamos llevar a cabo una enseñanza tradicional con nuestros alumnos. Queríamos dar un vuelco total a lo que era la educación, ser partícipes de ello. Y entonces, en el instante en que nosotros oímos esa primera charla dictada por el señor Raúl Bercautier, quien fue traído desde Alemania por doña Dita, inmediatamente las dos dijimos: esto es lo que nosotros queremos, algo totalmente diferente a lo que hay hasta ahora con relación a la educación del niño. Ana Isabel, te interrumpo un segundo para que ubiquemos qué año era y cómo era el sistema predominante, si lo podríamos definir así. Bueno, estábamos nosotros inclusive en 1983, 1984, 82-83, cuando se empezaron a dar una serie de charlas. Doña Dita consideraba importante dar a conocer la pedagogía y ella proyectaba siempre y planeaba una serie de charlas y de conferencias, de seminarios en las diferentes facultades de educación de Medellín, en la Universidad de San Buenaventura, en el CEIPA, en la Universidad de Antioquia, porque lo que ella había vivido en el año 1971 con el secuestro y el asesinato de don Diego Echavarría, su esposo, le dio pie para todavía ser más clara y concreta con respecto a lo que era la educación. Ella dijo: no es culpa de quien cometió ese acto de secuestro y asesinato, sino de un Estado que no le ha brindado al ser humano lo que en realidad necesita conforme a su dignidad, conforme a su momento. Y por ello voy a ponerle todo a lo que es la educación aquí en Medellín. Y esto la llevó a dar la posibilidad de crear diferentes iniciativas educativas.
ya con anticipación lo habían hecho don Diego y ella, pero con esta situación puntual dijo, quiero que en realidad se conozca algo diferente. ¿Qué o cómo era la educación en ese momento? Lo que nosotros catalogamos la educación y la formación tradicional, donde tal vez lo más importante es el desarrollo de un pensamiento y el desarrollo cognitivo. Pero resulta que la pedagogía Waldorf tiene una visión totalmente diferente de lo que en realidad es el ser humano. Y como tal, este ser humano, que es una totalidad conformado no solamente por un cuerpo físico, sino también por alma y espíritu, tiende también a desarrollar y a formarse de igual forma, no solamente en la parte del pensamiento, sino también en la parte del sentimiento y en la parte del hacer. Apelando entonces a la totalidad del ser humano, ahí nosotros podemos encontrar una diferencia en lo que es la educación. Laura Victoria, bienvenida, bienvenida y muchas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Nos estamos devolviendo al año 82, sí. Nos estamos instalando en el descubrimiento por parte de ustedes de una posibilidad de compartir educación bajo otro sistema, bajo otras reglas, otra mirada. Pero se me ocurre el reto para ustedes, que fue en ese momento, en el 82, ya han pasado unos buenos años, esta ciudad tal vez era otra, y está bien que uno quiera generar alternativas, pero ¿cómo conquistar alumnos y sobre todo sus papás? ¿Cuál fue el reto que tuvieron cuando en el 82 los colegios predominantes eran fundamentalmente los mismos de ahora? Digamos, hay unas instituciones clásicas de la ciudad a las que todo el mundo aspiraba, y salen las hermanas Duque Hernández y dicen vamos a hacerlo de otra forma. ¿Cuál es la reacción y cuál es el logro de aceptación que consiguieron ustedes con esos padres de familia? Bueno, nuevamente gracias, y para ser como muy concreta, quisiera como compartir un poco de lo que nos llenó a nosotros y nos llevó a acompañar el proceso de la pedagogía Waldorf con doña Dita. Pero quiero complementar algo de lo de Ana. Inclusive cuando aún estábamos en la universidad y nos estaban presentando en una de las asignaturas y áreas las diferentes pedagogías, en ninguna de ellas vimos lo que era la educación Waldorf. Veíamos Montessori, Rosa Gassi, Froebel, De Croo, todos, pero nada de pedagogía Waldorf. Y ya nos estábamos proyectando como qué vamos a hacer cuando salgamos de la universidad. Necesitamos como mirar la educación de una forma diferente, porque vemos que falta algo y falta esa esencia que no la vemos en estas otras pedagogías, aunque miramos si Montessori es muy paralela a la pedagogía Waldorf en un año similar. Entonces sabíamos del Colegio El Triángulo y nuestros padres conocían también a doña Dita. Entonces comenzamos a ir allí, que doña Dita vivía en Gualanday, y comenzamos a trabajar con ella en grupos de estudio. Empezábamos a hacer actividades propias de la pedagogía y empezamos a estudiar lo que era la filosofía también. Entonces ya empezamos a ayudarle a ella y acompañarla, como para ir trayendo personas o grupos de estudio, porque ella debía ir nuevamente a Medellín, ya que salió del Triángulo. Entonces, como dijo Ana, venían personas, maestros Waldorf de Alemania, y varios padres comenzaron a ir a esas charlas también. En ese momento se fue como construyendo un nido y un grupo de padres de familia en el cual hacíamos las mismas actividades que nosotras como maestras hacíamos con doña Dita, y los padres se fueron como entusiasmando con eso. Entonces doña Dita dijo, bueno, ya es hora de fundar el colegio, necesitamos que algunas de ustedes, de los que estén acá, puedan ir a hacer lo que es la pedagogía Waldorf, a profundizar, a hacer la especialización y la formación en el seminario Waldorf,
y tuvimos la fortuna de que doña Dita nos envió entonces a estudiar lo que era la pedagogía Valdorallá. Allí estuvimos 2 años y en ese tiempo entonces le ayudábamos primero a doña Dita también a buscar casas, las casas en Laureles, y invitábamos a padres. Había inseguridad en los padres y había mucho temor, había miedo porque era una pedagogía completamente nueva. Y también decía que era una pedagogía especial. Entonces, habían niños especiales que llegaban a ese preescolar y a ese primero de primaria que estaban allí. Y poco a poco se fueron acercando los padres. Tirábamos también, doña Dita mandó a hacer volantes también y llevábamos volantes por diferentes barrios y inclusive allá en Laureles, y entonces allí se fue generando como ese núcleo y ese apoyo de los padres. Entonces fue como algo que se fue dando, se fue gestando con el impulso de doña Dita y con el acompañamiento de nosotras. Estos niños, si no hago mal las cuentas, deben estar cerca de 40 años de edad. Ya hay egresados del colegio que tienen sus hijos allá, en el Isolda. Según esas proyecciones, en el 82, estos niños, hoy ya muy grandes, ¿cómo deberían ser? ¿Cómo están viviendo? ¿Los conocen? ¿Los volvieron a ver? ¿Quedó el sello en ellos que impregnaron ustedes en esa época? ¿Qué nos cuentan de, digamos, la ilusión de materializar un sistema puesta en unos niños pues que son de verdad y que crecieron con el tiempo y que ya están rondando los 40 años? ¿Cómo fue eso? Bueno, hay que tener en cuenta algo importante. Ese grupo de padres de familia y también de maestros que fuimos profundizando en el estudio de la pedagogía, que nos fuimos como apropiándonos de ello y comprendiendo en realidad cuál era su esencia. En realidad fueron depositando en nosotros su total confianza. ¿Qué es lo más preciado para un padre de familia? Sus hijos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que uno quisiera para sus hijos? Lo mejor. Entonces, cuando un grupo de padres de familia comienzan a vivenciar lo que nosotros hemos de hacer con nuestros alumnos, comienzan a escuchar y a comprender cuál es la visión que yo tengo de este ser que hay al frente, cuál es mi respeto y veneración que brindo a este chico que está al frente. Él comienza a ver eso, a comprenderlo, a entenderlo, y empieza a maravillarse por lo que allí hay. Empieza a darse cuenta que en realidad la visión y la convicción que uno tiene como maestro es totalmente diferente, porque nosotros hemos comprendido lo que es en realidad el ser humano, lo que él significa. Y cuando yo tengo esa claridad, mi quehacer como maestro es totalmente diferente. Este ser es el que viene a enseñarme a mí, no soy yo quien le enseño a él. Yo simplemente soy un vehículo para ayudarle a transformarse, a formarse y a alcanzar, cuando sea adulto, sus ideales. Entonces, estos padres de familia fueron confiando plenamente en lo que nosotros hacíamos, pero había algo maravilloso. Íbamos creciendo a la par. Ellos, los niños y nosotros. No bastaba con los 2 años que tuvimos de estudios y de profundización en la pedagogía en el Brasil. No es suficiente, porque hay algo fundamental desde la visión de la pedagogía, y es: el adulto está en constante autoformación, constante cambio, constante estudio. El pequeño que está desde la pedagogía plantea en la formación del ser humano por septenios, y el tiempo de formación del ser humano dentro de la escuela va más o menos hasta los 19 años. Nos toca parte del primer septenio, todo el segundo septenio y parte del tercer septenio. A eso se le llama proceso de formación.
A partir de los 21 años, el ser humano comienza su proceso de autoformación. Y esto es lo que nos hace diferente a nosotros. Porque nosotros los maestros, nosotros los padres de familia, tenemos que estarnos autoformando constantemente, transformándonos, preparándonos para podernos brindar al pequeño, para poder entender lo que él nos está mostrando a través de su actuar, a través de su ser. Y ahí comprender qué es lo que este niño necesita y podernos brindar. Laura, cuéntanos por favor, ¿de dónde surge la vena educadora, educativa de las Duque Hernández? Hay una historia en la familia más allá de lo que ustedes han venido haciendo, cómo dos hermanas pues terminan estudiando lo mismo, emprendiendo un proyecto tan valioso. ¿Qué hay detrás? Yo creo que son como impulsos, iniciativas que van generándose en uno en el transcurso de la biografía. Somos de una familia, pues son 8 hijos, mis padres tuvieron 8 hijos, Ana es la sexta, yo soy la séptima, y mi hermano mayor también es docente, y mi otra hermana es enfermera. Entonces siempre ha estado como esa parte humana y de educación en la casa. Cuando estábamos chiquitas, inclusive jugábamos a escuelita, ya que éramos maestras. Yo recuerdo que mi hermano tenía un pupitre de esos que se levantan como de escuelita, y adelante estaban las señales SADH, entonces que eran las iniciales de mi hermano, y lo teníamos en la parte de atrás del jardín. Entonces yo recuerdo que yo cuando estaba pequeña iba allá y jugaba y escribía en las puertas, me imaginaba y escribía en las puertas con tizas también, y me imaginaba que allá le estaba dando clases a los niños. Entonces es algo muy lindo, porque cuando uno estudia la pedagogía Waldorf ve que el niño cuando nace también como con ese impulso de lo que quiere ser en un futuro. Y yo creo que yo tuve como esa bendición, digámoslo así, de poder llevar a cabo eso que yo jugaba, porque eran unos juegos supremamente sanos, diferentes a los juegos de hoy en día. Y precisamente ese es el objetivo de nosotros. Cuando nosotros fuimos invitadas por el doctor Jorge Vega y por María Eugenia para venir y compartir un poco de lo que nosotros tenemos como experiencia, nosotros decíamos, qué bueno poder compartir lo que es la infancia y cómo rescatar la dignidad en este momento actual. Esa dignidad, como tú decías ahora, que es una palabra que puede ser inmensa y que encierra muchas cosas, encierra inclusive lo religioso, lo ético, lo moral, lo político, lo histórico, ¿no es cierto? Pero tenemos que mirar que el niño trae absolutamente todo eso, y tenemos que integrar en esa palabra dignidad todo lo que el ser humano trae, todo ese germen que está latente allí. Entonces, sí, nuestra familia, pues lo que nosotros compartíamos y convivíamos, yo creo que eso nos llevó a que fuéramos también maestras. Muy bien. Les planteé un ejercicio ahora de que pensaran en la palabra dignidad. Es muy seria la palabra dignidad. Sí. Digamos, en el diccionario pues es una más, pero puesta en personas es una palabra que reviste mucha seriedad. Cada uno, espero que haya pensado un poquito. Ahorita lo vamos a mirar tras el filtro de las profes. Pero cuando yo leí la frase completa, al rescate de la dignidad de los niños, lo que primero pensé es qué tan digno será el entorno de mis hijas. Cada uno como que mira para adentro, y dada la seriedad de la palabra dignidad dice yo no, o yo sí, los otros no. Es muy serio el tema de dignidad. Ayudemos a definir dignidad. ¿De qué estamos hablando? Yo no creo que estemos hablando necesariamente de niños víctimas de delitos graves. La dignidad va y viene en varias esferas, en varios niveles, pero ayúdenos ustedes, primero Ana Isabel, si está de acuerdo,
Cuando estamos hablando de dignidad, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente en tema de niñez? Cuando nosotros decidimos tal vez poner ese título, justo estábamos escuchando las noticias y no se necesita de escuchar noticias para tener la comprensión de que hoy en día los niños, o gran mayoría de los niños, están siendo lastimados en su ser. Nosotros escuchamos estas noticias y encontramos las siguientes cifras. En Colombia, entre los 5 y los 18 años, tenemos 800,000 niños y jóvenes que están trabajando, laborando. De esos 800,000 niños y jóvenes, 355,000 están entre los 5 años y los 15 años realizando unos trabajos forzados. ¿Y en qué consiste estos trabajos forzados? Mendicidad, prostitución, agricultura entre comillas. Y cuando hablamos de agricultura entre comillas, corresponde a niños que están en el campo sembrando y cultivando la coca y la marihuana. Niños que están haciendo parte y están siendo llevados por grupos al margen de la ley. Niños, nuestros niños colombianos que están haciendo algo que no corresponde a lo que en realidad ellos debían estar haciendo. Encontramos unos datos de medicina legal. En el año 2016, 17,000 y pico de niños han sido violados y asesinados. No se tiene en este momento un dato preciso del año 2017, se tiene un dato parcial. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros niños? ¿Qué es lo que pasa en nuestra sociedad? Hubo en Bucaramanga un foro de la violencia en la infancia y uno de los exponentes decía lo siguiente: Colombia está matando a sus niños. Colombia está violentando constantemente a sus niños. Colombia es una sociedad enferma y también una sociedad doliente. Cuando nosotros escuchamos eso, o cuando nosotros escuchamos otro dato de una de las organizaciones, una ONG, con respecto a la infancia, encontramos que 700 millones de niños en el mundo están sufriendo y padeciendo hambre, desde todo punto de vista. Entonces uno se aterra porque ¿quiénes son los niños? ¿Qué es la infancia? Es nuestro futuro y están siendo maltratados constantemente. En países desarrollados como Estados Unidos encontramos que 1 de cada 8 niños está padeciendo de hambre. Y nosotros nos estamos dando cuenta que nuestros niños están cada vez más abandonados. Los estamos viendo cada vez más enfermos, física y psicológicamente. La espontaneidad de ellos, la alegría de ellos, lo que traen propios desde el momento del nacimiento, cada vez se va perdiendo más y más. Es decir, cada vez están más cercanos ellos y están teniendo mayor acceso a lo que es el mundo adulto sin haber gozado de la niñez, sin haber disfrutado de ser niño. En unas palabras muy propias y un tanto dura,
lo digo en el momento en que estoy con algunos de mis estudiantes adultos, estamos asaltando la niñez del ser humano. Y eso es ir contra la dignidad del niño. Porque él tiene todo el derecho de ser niño, pero nosotros los adultos no estamos siendo capaces de cumplir con una de nuestras misiones, y es la de proteger al niño en todo sentido de la palabra, permitirle ser niño, sino que por el contrario, le estamos propiciando el que llegue a ser adulto antes del tiempo. Laura, te quiero preguntar algo. El diagnóstico es de suma gravedad. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de narcotráfico. Pero Laura, nos tocó a los que estamos aquí el privilegio de estar lejos de zonas de conflicto, estar lejos de zonas donde los niños están obligados a irse con grupos al margen de la ley. Digamos, vivimos en un lugar privilegiado, pero también estoy suponiendo, y tú me vas a ayudar, a que entre nosotros, bajo otras modalidades, no pensemos prostitución, no pensemos en trabajo forzado, pero de alguna forma en los sectores privilegiados también hay maltrato a la dignidad de los niños, tal vez de formas que no nos damos cuenta. Alguien diría, bueno, no hay prostitución ni hay narcotráfico en los niños que me rodean, pero puede haber otras cosas a las que no les damos valor porque en apariencia no son tan graves, pero al final de cuentas hay también una erosión de la dignidad de la niñez en estos otros lugares privilegiados, insisto. Sí, precisamente tenemos que mirar las dos condiciones. Esa condición donde está esa guerra, ese maltrato, esa violencia, y la otra condición en que, digamos, entre comillas, los niños viven en un ambiente donde tienen todo. Sí. Sin embargo, cuando nos vamos a sentir lo que es ese rescate de esa dignidad, vemos que dignidad, para mí precisamente, dignidad es poder desarrollarme como ser humano en libertad, poder desarrollarme en un entorno que tiene también un lugar específico y unos elementos específicos que me van a ayudar a mí a crecer como ser humano. Es importante mirar que ese mismo entorno le está dejando huellas a ese niño cuando nace. Vemos que el niño recién nacido es todo un órgano sensorio y él absolutamente va a absorber como una esponjita todas esas impresiones que están en ese medio. Entonces, si vemos que el entorno es un entorno saludable, es un entorno lleno de afecto, de amor, de contacto, el niño está sembrando allí su confianza, porque precisamente la confianza y las emociones que el niño vive en estos primeros años son la base de esa dignidad, digamos, amor y evocación del amor. Entonces, los padres de hoy en día tienen que trabajar. Yo te decía que nosotros fuimos privilegiadas y muchos de nosotros, nuestras madres aún estaban en casa cuando nos recibían. Ahora vemos que es otra época también y tenemos que trabajar con lo que hay ahora, ¿sí? Pero los sentidos para nosotros es algo primordial. El desarrollo de los sentidos en esa primera infancia y el desarrollo de los sentidos durante toda la biografía del ser humano. ¿De qué manera estamos asaltando esa dignidad? Precisamente, estamos permitiendo que el niño no sea él mismo, porque
no le permitimos esas experiencias que él tiene que tener con el medio ambiente, con la naturaleza, con ese ritmo propio de ellos. Les estamos estimulando y les estamos inculcando un aprendizaje cognitivo antes de tiempo. Para nosotros dentro de la pedagogía Waldorf es muy importante como cuidar esos septenios de los cuales Steiner habla, donde los primeros 7 años son los años más importantes que el ser humano tiene para aprender las facultades latentes que están en el niño como tal. ¿Y cuáles son esas facultades? Precisamente esas facultades para amar, esa facultad para la confianza, esa facultad para la esperanza, que se van a manifestar a través de ese cuerpo físico, porque el alma y el espíritu se impregnan en ese cuerpo de él, del niño y del ser, y ellos allí van a expresarse libremente de acuerdo a ese entorno. Entonces vemos que el mismo ritmo, el tiempo tan acelerado de nosotros y del ambiente que está, del entorno familiar, ayuda a que este niño no pueda tener esa calma, esa respiración, ese ritmo de estar con su madre, con su padre, en un ambiente tranquilo, sino que todo es a la carrera. Tenemos que darles una alimentación rápida. No tenemos el tiempo o no se tiene el tiempo para que el niño del primer septenio esté recibiendo esa alimentación sana que es necesario y que le va a dar esa fuerza, y que él, digamos, nace con algo, con una fuerza creadora y que está impregnada en él, que es la fuerza de la imitación. Esa imitación que no lo podemos desconocer, porque el niño imita absolutamente todo. Y entonces, ¿cómo nosotros estamos siendo dignos para que el niño imite también? Somos ejemplo para que nuestros niños nos imiten. Entonces el niño capta esa parte del ser del adulto y lo impregna en su alma. Entonces ahí está, ¿cómo es nuestro entorno? Si nuestro entorno es agresivo, si nuestro entorno es desordenado, si nuestro ritmo, nuestra vida como adultos, como padres, es desordenado también y no tiene un límite, no tiene un orden, el niño está aprendiendo de eso también. Inclusive el mismo juego del niño. Vemos ahora que los niños están jugando de una forma diferente a como jugábamos nosotros también. Y hay que propiciar ese juego libre en esta primera infancia. Entonces vemos que en muchas guarderías, en muchos jardines de infancia, se están llenando de aparatos electrónicos, del computador. Inclusive estuve leyendo que para los niños de 3 meses, cuando ellos ya comienzan a fijar la mirada, ya tienen un programa de software para que los niños puedan indicar allí ese punto estratégico y tener ese cruzamiento de la mirada. Entonces se pierde absolutamente toda esa naturaleza anímica del niño. Laura, no me estreses porque te me gastas las preguntas antes de tiempo. Ahorita vamos a hablar de tecnología, ahorita vamos a hablar de la división en fases de 7 años. Cuando, yo no sé ustedes, pero cuando las escucho hablar, escucho a 2 personas que tienen valores de amor, valores de solidaridad, valores de consideración. La consideración es una palabra que se ha cargado de sentido negativo, pero la consideración, todo lo contrario, es una palabra positiva. Y oigo hablar de entornos favorables, pero al mismo tiempo me acuerdo, y yo sé que ustedes han escuchado, tal vez usado, dejémoslo en escuchado, frases de ahora, de gente grande de ahora que dice: la sociedad se nos desmoronó. Esto va a ser un resumen de lo que dicen y por supuesto lo cito, pero no lo comparto. La sociedad nuestra se desmoronó cuando les dejamos de pegar a nuestros hijos. Esa frase tiene un montón de versiones y las han escuchado. No lo comparto, pero lo escucho y yo volteo a mirar y yo digo: ¿cómo pueden defender ese sistema? Esa palabra, esa frase, esa filosofía, si el término cabe, yo creo que no. ¿Cómo entra en corazones de personas como ustedes? Yo creo que ahí tendríamos que tener claro es
¿Qué significa autoridad? ¿Y qué significa el tener límites y el poner límites? Cuando Laura habla de que hoy en día nuestros niños no les estamos dando la posibilidad de desarrollar sus sentidos, resulta que desde la visión nuestra de la pedagogía Waldorf, el ser humano no tiene 5 sentidos, el ser humano tiene 12 sentidos. Y uno de esos sentidos es el sentido del tacto. El sentido del tacto nos va a llevar, si nosotros nos quedamos en la parte física, claro, aquel que me permite sentir la diferencia de una textura. Pero cuando vamos más allá, desde la parte anímica, nosotros entendemos y vemos que el sentido del tacto te da a ti la posibilidad de comprender lo que es el límite. ¿Hasta dónde llego yo con el otro? ¿Hasta dónde puedo ir sin faltarle al respeto? Cuando el sentido del tacto está deteriorado, yo no tengo percepción de eso. Y yo paso por encima de ti y con tal de yo alcanzar lo que quiero, no importa si te lastimo o no. El sentido del tacto ayuda por completo a comprender y a asumir lo que es la autoridad. ¿Y qué es autoridad? Autoridad significa establecer un límite. Autoridad significa guiar. Autoridad significa tomarme de la mano, indicarme el camino por donde he de ir. Pero para yo impartir autoridad, yo tengo que ser coherente, yo tengo que ser clara, yo tengo que comprender muy bien hasta dónde llego con el otro. Y ahí se da lo que es el respeto, se da lo que es el amor, porque formar en amor es impartir también autoridad, es poner límites. Anteriormente tal vez nuestros padres, es decir, yo no recuerdo que mi papá y mi mamá nos haya pegado. Y voy a decirte algo, voy a confesar acá algo. No fui cualquier cosita fácil y sencilla. Me echaron de un colegio. Y cuando le hacías la pregunta a Laura, ¿qué nos llevó a nosotros a ser educadores? Constantemente me hago esa pregunta. Y sinceramente digo, en realidad, escogí ser maestra porque tal vez quise ayudar a guiar a algunos de una manera diferente a como me guiaron a mí mis maestros. Allí el límite era puesto desde otro punto de vista. Acá, con toda la convicción y con toda la claridad, yo puedo guiar a mi alumno, yo puedo indicarle el límite, ponerle el límite con total respeto y él lo va a asumir porque el sentido del tacto a través de las actividades que yo he de realizar con él o que yo he realizado le va a posibilitar eso. Entonces son muchas las cosas. Ese sentido del tacto me lleva a comprender lo que es la percepción del yo ajeno y el yo ajeno eres tú y es cada uno de ustedes. Entonces va más allá de las cosas, va más allá de lo que se dice literalmente, es algo mucho más profundo, es algo que también tiene que ver con lo espiritual y con esa escala de valores que hoy en día, de cierta forma, estamos viendo que está deteriorada, porque el corre-corre del adulto, porque la vida del adulto, por querer tener o por tener otras escalas de valores diferentes, no le permite en realidad visualizar, comprender que hay algo más allá de lo que el mundo externo nos presenta. Quisiera como complementar algo también. Muchas veces se malinterpreta lo que es la pedagogía Waldorf, porque se dice que la pedagogía Waldorf es formar seres libres y es formar los niños que hagan lo que quieran, y en ningún momento es eso. Se siente o uno sabe que para poder llegar a esa libertad necesito de límites también, necesito de disciplina, necesito de responsabilidad.
Y precisamente el niño en esta primera infancia se entrega por completo con esa confianza y a merced de lo que el adulto es. Tiene tanta confianza en lo que el adulto le puede propiciar que precisamente es la formación del adulto quien le va a dar al niño ese límite y esa autoridad y esa guía bien amada para que él sepa, sí, yo necesito de esta persona que me va a acompañar. Vemos niños también de la infancia que se dice son pequeños emperadores, donde se les ha dado absolutamente todo y se les permite hacer absolutamente todo. Y eso es el otro extremo también. Entonces tenemos que tener un equilibrio y un punto medio en el cual el maestro en la primera infancia es un ejemplo de imitación, porque el maestro tiene autoridad con el niño si está convencido absolutamente todo de ese niño que tiene al frente, si está en común unión y está viendo y tiene el conocimiento de lo que pasa en cada una de las fases, donde yo como maestra de primera infancia sé que el niño está imitando mis movimientos, imitando mis gestos, imitando mi forma de hablar. Es lindo eso, pero también es una responsabilidad para nosotros como maestros de esa primera infancia, porque allí, en esa imitación, también se da esa guía protectora, porque la maestra de jardín de infancia es como una continuación del hogar, donde le va a poner también límites al niño con ese ejemplo. Entonces es algo también muy relativo, donde la pedagogía Waldorf forma hombres libres, pero también para formar hombres libres se necesita de ese límite, se necesita de esa autoridad, se necesita de esa imagen también de lo que es la verdad, pues como ser humano. Miren lo que nos pasó cuando estábamos preparando el audio para comenzar hace un rato. Las profes me decían, ¿cómo vamos a hacer? Este no es un escenario habitual y les quiero decir que ya vamos casi por 50 minutos aquí conversando. Espero que ya estén más tranquilas y que le estén pasando bien. Si las preguntas bien no les están gustando, saben que tienen oportunidad de hacer las propias. Llenen, no sé si ya les entregar, ya, y miren qué bueno. En un ratico les doy curso, gracias. Quedé con muchas ganas de saber los 12 sentidos de la pedagogía Waldorf. Dijiste uno, que sí, ese me lo sabía, me sé otros varios, pero 12 son muchos para lo que yo sabía. Te los puedo nombrar. Por favor. Esa es una maravilla. Entonces tenemos, se organizaron estos sentidos en 3 grupos. El primer grupo, podríamos decir que son aquellos sentidos que me tornan consciente de mi propio cuerpo físico a través de lo que sucede externamente. El sentido del tacto, el sentido vital. Ese sentido vital es el que va a darte sentido a la vida misma. El sentido del movimiento propio. Ese sentido del movimiento propio tiene que ver con la cognición y la condición de aprendizaje tuyo. Y es el que te va a llevar a ir en pos de un ideal, ir a la conquista del mundo. El sentido del equilibrio. El sentido del equilibrio es el que te va a posibilitar en realidad mantener esa armonía y ese equilibrio. Luego vienen los sentidos que en realidad comúnmente escuchamos. El sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista y el sentido térmico. El sentido del olfato te va a llevar a ver o sentir qué hay más allá de. Por ejemplo, hay un dicho que dice, uy, esto me huele como mal. Eso significa que por ahí por debajo está sucediendo algo que no tiene que ver como con unos lineamientos sanos. Cuando el sentido del gusto lo tenemos es encontrarle gusto a la vida misma, al sentido de existir, a la posibilidad de amar.
el sentido del movimiento ya, del movimiento Visión, la vista, del, vista y calor. el sentido de la vista es ver más allá de lo que mis sentidos están captando. Y el sentido calórico es encontrar la calidez a la vida misma. Y luego viene otro grupo de sentidos que dentro de nuestro vocabulario son catalogados como los sentidos superiores. Todavía van más allá de lo que es mi cuerpo físico y de lo que es mi parte anímica. Y es sentido de la palabra o del lenguaje, el sentido de la percepción del yo ajeno, el sentido de Audición, la audición, que me posibilita escucharte, escucharme. Y cuando yo te escucho y cuando yo me escucho, yo te percibo, yo te valoro, yo me comunico contigo, yo me pongo en unión contigo, yo estoy alma a alma encontrándome contigo. Ese sentido de la percepción del yo es tal vez lo máximo, es poder también trascender y comprender quién eres tú, quién soy yo. El sentido de la palabra todo lo dice, absolutamente todo. Entonces, estos 12 sentidos hacen parte de este ser humano, que es un ser íntegro y es un ser que está conformado no solamente por esa parte física, sino también por algo que tiene que ver con emociones y sensaciones, a lo que nosotros le denominamos esa parte anímica, y también por este otro elemento que te hace ser único, que es tuyo. Y dentro de la antroposofía, dentro de la pedagogía, nosotros lo catalogamos como la parte más espiritual, única e indivisible. Y ahí es donde nosotros como maestros tenemos que tener claro cómo desarrollar esos 12 sentidos en nosotros mismos y en nuestros niños, porque cada uno de nosotros somos únicos. Muy bien. Y ahora mencionaron ustedes dos la división en fases de 7 años. ¿A qué obedece? ¿Qué logran? Y si se animan, ¿qué arriesga de pronto la formación pensando en etapas de 7 años, mirada desde la escuela clásica? bueno, cuando Steiner da, digamos, la primera charla sobre el proceso de el desarrollo del niño, el desarrollo del escolar, el desarrollo del adolescente, el desarrollo humano, él ha observado y en sus libros, en sus charlas, escribía cómo cada 7 años hay unas transiciones y unas transformaciones especiales y específicas en el ser humano, digamos un más o menos de cada 7 años. Entonces vemos como en los primeros 7 años ese cambio de transformación se inicia también o se puede observar a través del cambio de dientes, donde en los primeros 7 años esas fuerzas formadoras se están ocupando de trabajar en el niño, en ese desarrollo físico, digamos así. Pero no solamente el desarrollo físico, sino el desarrollo anímico y ese desarrollo también de esa individualidad y ese desarrollo espiritual. Por eso es importante que para nosotros durante los primeros 7 años no le damos nada de academia a los niños, porque los niños necesitan precisamente centrar todas sus fuerzas para ese crecimiento de ese cuerpecito. Entonces es a través del juego, a través de los cuentos de hadas, a través de las rondas, a través de las actividades que las maestras hacen con ellos, que el niño va desarrollando y desplegando todas esas facultades que están latentes. En el segundo septenio, que corresponde la edad de los 7 a los 14 años,
ya el niño está listo porque ya ha mudado sus dientes también y su pensamiento, su memoria está lista también para ese aprendizaje escolar. Entonces, vemos que esa transición dura más o menos otros 7 años cuando los niños llegan a esa adolescencia, que Steiner la llama esa madurez terrenal también y madurez para la vida. Luego de los 7 a los 21, que es el 14. tercer septenio. 14. No, 7 a 14, por eso, el segundo septenio. Y se cierra con esa madurez terrena, la madurez sexual también, cuando todas las hormonas y todo ese cuerpo comienza en esas transformaciones, pero todo va llevando un proceso. Y de los 14 a los 21, el tercer septenio, es cuando el joven ya quiere tomar las riendas también en su vida, pero necesita también aún de esa guía que es el maestro tutor. Entonces, en el primer septenio el niño aprende a través de la imitación. En el segundo septenio el niño aprende a través de lo que es la autoridad, una autoridad amada, donde el maestro sabe realmente por esa autoeducación que él mismo se ha llevado, qué es lo que requiere el niño. Y en el tercer septenio el joven ya ha tenido un juicio, entonces él va tomando su propio juicio, sus pensamientos se están abriendo aún más. Entonces es muy lindo como Steiner nos lleva más o menos toda esta biografía, digamos hasta los 72 años o hasta la edad, ya hasta la ancianidad, cómo eso se va reflejando en todo ese proceso y nos muestra qué cambios hay cada 7 años. Esta pregunta es como salida de ninguna parte, pero trato de ponerme en el día a día y la hora tras hora en el colegio y me acuerdo de lo que pasa en otros, no sé si en todos, pero cómo es el manejo del bullying o del matoneo, para decirlo en nuestro idioma, en el entorno del Waldorf Isolda Chavarría. ¿Aparece o la condición que generan ustedes los libra de eso? Y si aparece, ¿cómo lo manejan? Casualmente hago parte del comité de convivencia escolar de nuestra institución. Y nosotros no podemos perder de vista que el colegio es una microsociedad. Es decir, lo que se refleja en la sociedad de cierta forma aparece en nuestra institución. Hacemos parte de ello. Hay un entorno que tiene una gran influencia en cada uno de nuestros alumnos y que en realidad cuando no se tiene claridad frente a lo que es esa adquisición de hábitos, valores, etcétera, se presentan dificultades. Hay un aspecto totalmente diferente y es cómo nosotros transformamos ese comportamiento que en un momento determinado, por X o Y circunstancia, el niño o el joven ha tenido con alguno de sus compañeros. Hoy en día, bullying quiere darle a entender a cualquier situación puntual que se tiene frente a el irrespeto a la condición del ser. Sin embargo, nosotros debemos tener muy claro cuál es el momento evolutivo y cuáles son las características propias del niño o del joven que tiene determinada acción frente a su compañero. Y diferenciar si eso que él ha hecho es propio del momento evolutivo, porque hay unas características propias del niño o del joven para afirmarse él como persona, o si tiene que ver en realidad con esa condición de, entre comillas, hacer sentir mal al otro o atentar contra el otro. El trabajo del arte que nosotros llevamos a cabo con nuestros alumnos desde que están pequeños
durante el primer septenio, durante el segundo y durante el tercero, permite que se transformen unas fuerzas que son propias del ser humano para engrandecer o sublimar sus actitudes. Y la forma de nosotros corregir una situación puntual no es de una forma punitiva, sino por el contrario, trascender esa situación y poner al joven al servicio de los menores, ayudándoles de una u otra forma para que comprendan lo que significa, por ejemplo, el respeto. Entonces, nosotros nos valemos, nosotros entendemos primero, ante todo, analizamos la situación y vemos quién es este ser que ha llevado a cabo esa acción, qué pasa en su entorno familiar, qué pasa por su momento evolutivo, qué le llevó a actuar de esa forma. Y conforme a ello, entonces, trabajamos de una manera con herramientas propias de la pedagogía, por decir algo, les llevamos a trabajar en el arte o en la talla de madera o en la agricultura o en trabajo con barro o con arcilla para trascender y acompañarlo, y también hacemos que sea consciente a través de una acción social con los menores o con niños de su propia edad, y así pueda transformar esa situación o esa actitud que tuvo con uno de sus compañeros. Nuestra forma de trabajo, ante todo, es ver el ser humano, la condición de él, y de ahí valernos, antes de tipificarlo, valernos de las herramientas propias de nuestra pedagogía y poderle indicar que puede transformar esa actitud que tuvo. Porque todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también tenemos derecho a salir de esa equivocación. Y llamarlo a la conciencia de esa forma es mucho más favorable y positivo que el impartir una norma o tener un acto punitivo con él. Llevamos procesos disciplinarios, sí, pero los llevamos de una forma sumamente humana, acompañando al joven o acompañando al niño, dependiendo de la edad que tenga, para despertar la conciencia de sus actos. Porque eso es lo que tenemos que hacer, que sea consciente de qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Y todo tiene una consecuencia, por supuesto, pero lo tratamos de llevar al otro lado, a sublimarlo. Laura tiene muchas ganas de complementar. Adelante, por favor. Sí, también depende del momento evolutivo en el cual se encuentra también el niño. Cuando es un niño de primer septenio o inicios del segundo septenio, nuestra herramienta más importante también es el trabajo con los padres de familia, porque hay que mirar qué está sucediendo en ese hogar, qué crisis o qué dificultades está atravesando este niño, o también en la adolescencia. Pero para que el niño del primer septenio o segundo, si nosotros vemos un niño que está muy agresivo en el primer septenio, ¿qué hacen las maestras? Llaman primero a los padres y les cuentan qué está pasando, los padres cuentan qué está sucediendo allí en el hogar y entran en unas pautas también de trabajo, tanto en casa como en colegio. Y hay algo muy lindo que se llaman los cuentos curativos, donde a través de las imágenes de los cuentos curativos, las maestras pueden contar historias de esas situaciones por las cuales el niño está pasando, pero transformándolas. Y eso va acompañado también con actividades artísticas. Entonces es algo muy lindo porque el niño no se siente tampoco castigado o señalado, sino que se le lleva listo a la conciencia, porque él necesita saber que tiene que transformar ese comportamiento, esa actitud. Pero no es el niño como tal, es solamente una actitud de él. Entonces es importante que nosotros tengamos presente eso.
Bueno, voy a proponer un ejercicio para continuar. Ya son las 7:40, ¿ustedes pueden creer? Espero que a ustedes les haya entretenido, no vamos a terminar todavía, espero que estén aprendiendo o generando reflexiones. Les voy a decir una palabra, este es un ejercicio que les pongo, una palabra y ustedes nos ayudan con una reflexión y luego pasamos a las preguntas. Yo no sé, aquí hay como 15 preguntas y para enriquecer el ejercicio pues les damos paso en un instante. Comencemos por Ana Isabel, si les parece. Te voy a decir una palabra y nos aportas tu reflexión, tu opinión, pensando en niños, ¿sí? Televisor, uso del televisor. Limita la creatividad y la fantasía del niño. Contundente. Me acuerdo del Mundial de Fútbol de junio, yo me sentaba con mis hijas a verlo y ahora, ¿qué hice yo de malo? No le permitiste que se movieran en realidad libremente. Bueno, después salíamos a jugar con un balón. Bueno, pero está bien. Gracias. Laura, niños con teléfonos móviles y plan de datos. Soledad, tristeza, abandono, celular, tabletas, ¿sí? Pérdida de la infancia como tal. Muy relacionado, pantallas, tabletas, computadores. La otra vez leí en Twitter que el genio no era el niño chiquito porque sabía manejar una tableta, sino que el genio fue el programador que fue capaz de inventar un aparato que un niño de 3 años lo navegara y lo usara como que lo hubiera tenido toda la vida. Yo no sé, pero lo leí y me llamó la atención. Pero niños y tabletas. Limitación en la inteligencia del ser. Las respuestas están tremendas. Yo no sé si ustedes están quedándose pasmados como yo. Bueno, esta es otra que está creciendo y uno lo ve cada vez más en nuestra sociedad. Yo no opino, yo simplemente pregunto. Niños de padres veganos convertidos a la misma práctica. Pueden decir no sé, no opino, no respondo, pero quisiera, ustedes saben mucho y son muy queridas, estas cosas están pasando, ¿ustedes cómo lo ven? No irnos a los extremos, ¿sí? Creo que todo hace parte de, hay que respetar también el núcleo de esa familia, la decisión que lleva a esos padres a que sean veganos, pero también el niño necesita tener otras posibilidades para. Entonces hay que respetar, pero por ejemplo, tuve un niño mío, un alumno, cuando tuvimos una salida pedagógica, el padre le prohibió por completo comer carne. Este niño solamente quería comer carne y para nosotros fue muy difícil decirle al niño, no puedes comer carne. Sin embargo, teníamos nosotros como ese deber por acompañar esto que se está viviendo en esa casa, contarle a un niño una pequeña historia con esos cuentos curativos para que él pudiera entender. Y cuando llegué de la salida pedagógica, hablé con los padres y les dije, esto es algo cruel con el niño, déjenlo por ejemplo que pueda experimentar algo y que él poco a poco vaya también, a medida que va creciendo, vaya tomando como esa decisión.
pero entonces no nos podemos ir a los extremos. Y lo digo para todo, absolutamente para todo. Inclusive también para todo ese proceso de que no podemos sacar a los niños de este medio, porque estamos en un medio tecnológico, pero tenemos es que compensar las cosas. No es que el colegio, la pedagogía Waldorf los encierre en una burbuja, no. Tenemos que ir a la par y qué vamos a darles para que complementen precisamente esto. Ana Isabel, ahorita hablábamos de las familias, yo creo que un montón de familias llevadas por el ritmo laboral y las actividades diarias a que lleguen a la casa a las 7:30 de la noche o después. Las familias en las que las mamás no trabajaban pues ya no son corrientes, y entonces tenemos niños que llegan del colegio y están, insisto, no lo digo a manera de crítica sino a descripción de algún escenario común, niños que están en su entorno con la empleada doméstica, el portero del edificio. No digo que estas sean malas personas, por supuesto que no, pero ¿qué está pasando ahí? Cuando los padres, no sé si por elección, tienen que trabajar, se dice como mulas, y yo creo que a veces nos sentimos así, y no hay opción. No podemos salir del trabajo, y lo hablo en general, a las 4 de la tarde, a la misma hora de salida del colegio. Estos niños en ese entorno, ¿cómo los ven? En realidad es algo que nos tocó vivir y a ellos les tocó vivir también en esa situación puntual. Nosotros tenemos niños que son, si podríamos decir, han sido criados con el síndrome del cajón, han sido criados o desde que salen de la escuela llegan a la casa y están al frente de un televisor o de un computador. Entonces, como maestros, nosotros ante todo debemos propiciar en nuestro espacio, es decir, en nuestra escuela, en nuestro colegio, actividades que propicien un equilibrio y una armonía frente a esto que este pequeño tiene que vivir después de las 3:30 de la tarde o de las 4. Y nosotros hemos tenido que realizar unos talleres especiales con los padres de familia para poder compartir con ellos qué alternativas pueden ofrecer a los niños mientras no se encuentran bajo el cuidado de los padres. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo ocuparlos en algo que en realidad les aporte en su proceso de formación? Actividades, por ejemplo, como las manualidades, actividades artísticas, actividades, por ejemplo, el juego, claro, propiciarles actividades donde puedan ellos moverse libremente. Y nosotros no podemos desconocer que eso es el día a día de nuestros niños. Entonces, les acompañamos en ese horario en que nosotros estamos con ellos, con unas actividades que puedan armonizar y equilibrar un poco lo que vivencian en el otro lado. Y llamar como a la conciencia de los padres de familia, qué actividades pueden brindarles a ellos para que puedan desarrollarse de manera sana. Porque eso es algo de lo que nosotros nos planteamos y decimos. La pedagogía es sanadora, es preventiva, cuando en realidad desarrolla en el ser humano esa totalidad, en esas facultades que tiene. ¿Qué pasa con el niño que está fuera de ritmo y todo el tiempo por fuera de la casa? Se agota, se enferma. Entonces, ¿cómo podemos nosotros brindarle algo en donde se sienta a gusto, se sienta ocupado y saque mérito de ese quehacer? Es plantear como unas actividades alternativas
y tratar de llevarlas a cabo. Muy bien. Laura, lo planteamos ahorita, pero te lo preguntan con una precisión adicional. ¿A qué edad se les puede dar celular con datos a los hijos? Ave María. Es importante tener claro que el niño cuando tiene un celular, ese celular atrapa absolutamente todo como ese interés. Se fue por otro. Cuando el niño está frente a una pantalla, eso es como un imán que los va atrapando. Yo recomendaría para los padres de familia que los niños no tuvieran celular ya cuando fueran adolescentes, pero también es peligroso porque el adolescente aún no maneja su tiempo. Sin embargo, estamos acá, pues en este medio donde todos los niños, si no tienen celular, se sienten mal, pero yo no le daría un celular a mi hijo viene a tener celular adulto, ya en la universidad. En el tercer Sí, de 7. genio. Muy bien. Juan, te quiero decir algo. Volviste. No, yo no me he ido, la voz fue la Yo que no. se fue. Recibimos la semana pasada un decreto Ah, sí. en donde ya nos autorizan a todas las escuelas, instituciones educativas, que se dé la prohibición del uso del celular hasta grado 9. Y a partir de grado 9 solamente podrán utilizarlo durante las pausas. Es decir, al fin se han dado cuenta del daño que en ocasiones puede causar en el ser pequeño la utilización de estos medios tecnológicos. Anteriormente no había, en nuestra época no teníamos celulares y no nos pasó nada. Acá estamos. Hoy estaba escuchando un informe de un neurólogo frente a qué está sucediendo, inclusive cuál ha sido la transformación en el cuerpo físico y en estos dedos de los niños. Ya están diferentes estas falanges, ha habido transformación en ese cuerpo físico por la utilización de esto. Nosotros encontramos en un medio como este, de la casi totalidad de los jóvenes y de los niños que tienen esa tableta y eso. Y vemos la dificultad tan grande que tiene para poder transmitir adecuadamente y con ideas claras sus pensamientos de manera verbal. Les cuesta trabajo hacerlo. Les cuesta trabajo, en realidad, establecer una relación, un vínculo, el afecto, la calidez, el amor. Creen que lo pueden expresar a través del chat, a través del WhatsApp, pero acercarse, tocarse, abrazarse, hay esto, un gesto de separación. Entonces, en realidad, nosotros tenemos muy claro, y Laura dice, yo personalmente no se lo daría, yo personalmente no les entregué a mis hijas tampoco estos medios tecnológicos rápidamente. Nosotros como padres de familia y como maestros debemos ser coherentes con lo que pensamos. Mal haría yo de hablar algo con respecto al fortalecimiento de los sentidos
si yo no tengo la convicción de que durante estos primeros años de vida no es propicio que tengan un medio tecnológico como este? Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el diferenciador, Laura? Perdón, ¿cuál es qué? El diferenciador del egresado del Isolda respecto a un egresado de un colegio tradicional. ¿Está buena? Ave María. La forma de ver la vida. El egresado isoldiano es un egresado donde puede ver la vida de una manera diferente y de una manera íntegra. Por lo general, cada semana nos están visitando los egresados del colegio y nos dicen: ay, profe, nos hacen falta este colegio. Y se sienten ellos inclusive felices cuando saben que han llevado como ese germen de ser isoldiano. Es esa forma también tan amplia y ese respeto por la individualidad del otro, donde tiene esa apertura para el mundo, donde son ciudadanos del mundo, donde son ciudadanos en el cual ellos están ubicados y ven, digamos, esa integridad, o están en ellos esa integridad del ser como tal. Entonces es algo maravilloso ver a nuestros egresados también allá, y ahora ver a los niños de nuestros egresados en el colegio. Entonces uno ve, sí, se sembró en estos jóvenes esa semilla, y esa semilla ha sido germen también para que ellos puedan irradiar en la sociedad lo que la pedagogía plantea. ¿Te hago otra nueva o quieres completar? Quiero agregar algo. Bueno. Y es, en realidad, son seres sumamente solidarios, fraternos, con un pensamiento amplio, sumamente amplio, donde tienen claridad, muchos de ellos, frente a qué es lo que quieren realizar y llevar a cabo, de una manera muy clara, muy concreta, pero ante todo con una mirada humana frente a lo que sucede a su alrededor, y con el deseo de querer transformar o aportar a una sociedad para transformarse. Esta también está muy interesante, es si inculcan alguna religión o respetan cada ideología familiar. Se respeta la ideología familiar, sin embargo el vínculo especial de la pedagogía es esa parte espiritual del ser humano, pero en la pedagogía Waldorf caben absolutamente todas las religiones, porque la base es también ese respeto por la dignidad humana, ese respeto por el ser humano, y todas las religiones también enfocan ese lineamiento. Está allí todo, acá cabe todo. Es tan amplio esta filosofía que abarca absolutamente todo. No es confesional, sin embargo, la religiosidad es indispensable para que nosotros los maestros lo llevemos a cabo, poder ser ejemplo para ellos, y ellos puedan entender y comprender que venimos de un mundo espiritual y a ese mundo espiritual retornamos. Entonces, ¿quién no cabe en esta escuela? Steiner, cuando hizo la fundación de la primera escuela Waldorf, dijo que haya libertad de credo, de condición social, que quepa acá todo el mundo, sin estipular en una religión específica, en una condición social o política específica. Yo diría que tal vez es difícil tener acá a alguien que no crea en algo espiritual, porque para nosotros inclusive
desde un inicio de nuestra labor, ahí estamos nosotros inculcando como esa gratitud frente a la vida misma a través de unos versos o unos lemas. Entonces, quien no cree en eso, le es difícil hacerse a ello. Y ahí estaríamos jugando con algo, y es una dualidad, y no vamos a ese juego de dualidad. Entonces es importante como tener claro ello. En nosotros no hay una religión o un culto específico, pero en nosotros, en nuestro quehacer, si hay una religiosidad, que es la unión que yo tengo, ese vínculo que yo tengo con ese ser supremo para poder llevar a cabo mi quehacer cotidiano. Sin embargo, nos basamos en el cristianismo, y Steiner se basa en el cristianismo, y es muy lindo cuando estamos trabajando con los niños y generamos dentro de nosotros ese amor a Dios Padre en el primer septenio, ese amor a Dios Hijo en el segundo septenio, ese amor al Espíritu Santo en el tercer septenio, donde está allí la Trinidad. Entonces, también es eso, donde nosotros como maestros también estamos inculcando de acuerdo a nuestra actitud frente a esa religiosidad. Las oraciones son bellísimas también, y es lindo cuando los padres dicen: ay, qué oraciones tan lindas las que los niños nos enseñan a nosotros, porque ese gesto devocional lleva también al niño a que tenga esa seguridad y esa confianza en Dios y confianza en la vida. Es una columna también vertebral para nosotros, y es muy importante que nosotros como maestros estemos inculcando en los niños, a través de esa actitud nuestra, toda esta parte, digamos, de respeto también y de devoción en esta parte de la religión. Bueno, dieron las 8 y creo que un poquito más. A las profesoras, gracias por su tiempo, por el desplazamiento hasta acá. Gracias por aportarnos conocimiento, reflexión. Gracias por mandarnos a la casa con un par de preguntas cada uno, creo que se lleva, o un par de tareas. A Santa Fe y a Vivir en el Poblado, gracias por generar estos espacios. Nos vemos aquí el 1 de noviembre con un tema muy distinto, pero también de utilidad, que son las uniones de hecho entre personas y los líos que se generan. Se pueden llevar el periódico. Los interesados en consultar esta charla, para los que no pudieron venir, pues rieguen la voz. Está en el sitio de internet nuestro, en la sección de conversatorios, están este y todos los demás. Creo que las profes serían muy contentas con un aplauso de agradecimiento de ustedes. Y hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Feliz noche para todos.